Bienvenido de nuevo al estudio de Génesis en el principio. Una de las preguntas que muchas veces oigo es, oye, ¿por qué hay tantos idiomas en el mundo? A veces tratan de ponerlo junto con la teoría de la evolución, que el hombre por millones y millones de años separados creó su propio idioma. El capítulo 11 de Génesis realmente nos muestra algo mucho más sencillo. Fue Dios quien causó que hoy existiera tantos idiomas. Pero Dios lo causó porque el hombre en rebelión fue en contra de la voluntad de Dios. Pues cuando tienes que aprender un idioma nuevo o viajas y te encuentras afuera porque no entiendes lo que están diciendo, no le echas la culpa a Dios. Piensa en tu propio pecado. Porque tus antepasados fueron la razón por qué hay tantos idiomas en el mundo. Después del diluvio, Dios había pedido y mandado al mundo, es decir, las generaciones después de Noé, que se esparcieran y llenaran al mundo. Pero el hombre no quiso, al contrario, los que vivían en aquel entonces no querían esparcirse, sino que se quedaron juntos y en su debilidad intentaron hacerse dioses. Quisieron construir una torre que ellos decían llegarían a los cielos, es decir, ellos querían ser Dios. Y se pusieron manos a la obra. Empezaron a construir esta torre. Y cuando Dios vio no solamente la torre, sino a los corazones de los hombres, y vio los deseos de los hombres, que ellos querían hacerse Dios, Dios dijo, ya basta. Y lo único que hizo Dios fue confundir a su hablar. Es decir, en ese momento Dios causó que los que estaban cargando las piedras no estaban hablando el mismo idioma que los que hacían las piedras. Y los ingenieros no estaban hablando el mismo idioma con los que estaban buscando las materiales. Dios confusó la lengua, dice la Biblia. Es decir, Dios creyó varios idiomas en ese entonces para que los grupos de trabajadores no podían hablar el uno con el otro. Hoy en día llamamos eso la Torre de Babel. Y simplemente es llamado así porque en el hebreo, el idioma en el cual fue escrito Génesis, el concepto de confundir idiomas es Babel. Y así suena cuando alguien de repente habla un idioma que tú no conoces. Suena, no se entiende. Y por eso la torre se llama Torre de Babel. Porque ahí fue, se confuso todo. Y no fue porque Dios lo deseó, sino fue porque el hombre quiso hacerse Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, es algo que tú y yo batallamos cada día. Es decir, tratar de hacernos Dios. Y pensamos por nuestras victorias humanas que así vamos a llegar a ser Dios. No olviden que como humanos somos frágiles, no entendemos todo y somos fácilmente confundidos. Pero aún por medio de toda esta confusión de idioma, Dios siguió manteniendo la promesa de un Salvador. Y en la próxima lección veremos cómo lo va a cumplir específicamente, empezando con los patriarcas. Aquí concluye la lección. Nos vemos la semana que entra.